Perú Mundo. Muy bien, ahora como hemos visto en la última imagen, Angela Merkel y el SPD liman las últimas diferencias para lograr la gran coalición. Los socialdemócratas alemanes ceden en asuntos económicos como su propuesta de limitar el salario de los ejecutivos. Varias manifestaciones han acompañado la reanudación de las negociaciones entre la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el Partido Socialdemócrata, con el que busca formar gobierno. En la protesta, los manifestantes reclamaban, entre otras cosas, la igualdad de derechos para las parejas homosexuales y un referéndum en todo el país sobre el acuerdo de coalición. La Unión Cristiana Demócrata, CDU de Merkel, su ala bávara, la Unión Social Cristiana, y el Partido Socialdemócrata, SPD, apuran las negociaciones para cerrar un acuerdo que les permita gobernar en una gran coalición la próxima legislatura. Aunque muchos puntos siguen abiertos, las tres formaciones esperan alcanzar un acuerdo antes de que se acabe la fecha límite este miércoles. Todavía no está cerrado un consenso sobre el salario mínimo interprofesional o la doble nacionalidad que exigen los socialdemócratas, ni el peaje para los vehículos extranjeros que reclaman los socialcristianos. Además, sigue sin plasmarse sobre el papel la financiación de la mayoría de los compromisos acordados. Muy bien, vamos a hablar también de estos obstáculos que separan a la canciller Angela Merkel con los socialdemócratas. Por ejemplo, legalizar la doble nacionalidad, la igualdad de uniones homosexuales y limitar la edad de jubilación, entre otros temas, ¿no? Claro. Bueno, el tema de la jubilación va a ser un poco difícil porque además la edad de jubilación fue ampliada por un gobierno socialdemócrata. O sea, gran parte del éxito económico alemán actual se debe a medidas adoptadas por el gobierno de Schröder, que fue el que antecedió a Angela Merkel. Entonces, en lo que sí va a haber un acercamiento es en el tema del salario mínimo, porque curiosamente uno puede pensar que el salario mínimo existe en casi todos los países, pero en Alemania no existía salario mínimo. Ahora sí habría un acuerdo que estarían alrededor, bueno, en fin, 8 euros, un poco más por hora. Lo interesante es que eso fue una propuesta del Partido Socialdemócrata, que la canciller, bueno, finalmente está dispuesta a concedérselos, porque además hay que tener en cuenta un asunto, y es que este acuerdo al que lleguen los socialdemócratas y los demócratas cristianos va a ser sometido a la aprobación de los militantes del Partido Socialdemócrata. Por lo tanto, también tiene que haber algún tipo de gesto que haga, porque no están muy entusiastas los socialdemócratas, los militantes, en que su partido otra vez participe de una gran coalición, como ya sucedió en el primer gobierno de Angela Merkel. Entonces, lo del salario mínimo vendría a ser una especie de gesto. Lo interesante es que los sindicatos siempre también se opusieron al salario mínimo porque les da, digamos, menor protagonismo en las negociaciones. En la medida que ya hay un salario mínimo impuesto, hay menos, digamos, acción de los sindicatos, ¿no? Entonces, pero bueno, al final lo que va a pasar es que seguramente se van a allanar los obstáculos y se llegará seguramente a un acuerdo, ¿no? Muy bien, nosotros seguimos con Europa y nos vamos a Grecia. La Organización Mundial de la Salud dijo que cometió un error de redacción al afirmar que los griegos se contagiaban de SIDA intencionalmente para así recibir subsidios de 700 euros al mes.
Tras la publicación de un estudio que manifestaba que los griegos se autoinfectan de SIDA, para recibir un subsidio de 700 euros, la OMS rectificó que esta información se debió a un error de redacción. En el informe, la Organización Mundial de la Salud había indicado incorrectamente que las tasas de VIH y el consumo de heroína han aumentado de manera significativa, siendo la mitad de estas autoinfligidas, para que las personas puedan recibir los beneficios de 700 euros por mes y la entrada más rápida a los programas de sustitución de drogas. Sin embargo, la OMS precisó que en realidad los casos de autoinfección de esta enfermedad son muy pocos y que representan un número anecdótico del total de los afectados por el VIH. Lo exacto es que un poco más de la mitad de los nuevos casos de VIH en Grecia están entre los que se inyectan drogas. La OMS reconoce que no hay evidencia que sugiera la autoinfección deliberada. La declaración es consecuencia de un error en la redacción del informe, según aduce el organismo mundial. Según la OMS, Grecia informó de un aumento significativo de 52% de las nuevas infecciones de VIH entre 2010 y 2011, como consecuencia en gran medida por las infecciones entre las personas que se inyectan drogas. Bien, nos vamos ahora a Japón. La embajadora de los Estados Unidos, Caroline Kennedy, visitó las zonas devastadas por el terremoto del 2010, mientras que un estudio reveló que la radiación nuclear de Fukushima es mortal para los niños. La reciente nombrada embajadora de Estados Unidos en Japón, Caroline Kennedy, recorrió las zonas devastadas por el tsunami que golpeó la costa de ese país en el 2011. La hija mayor del expresidente Kennedy llegó al lugar acompañada de autoridades estadounidenses y fue recibida por una delegación japonesa que la esperaba en el famoso Pino Milagro, denominado así por ser el único árbol que sobrevivió al paso del tsunami y que es ahora para los lugareños un símbolo de esperanza. Caroline dejó un ramo de flores en honor a las víctimas y afirmó que será parte de los trabajos de reconstrucción. Hay mucho más que hacer y espero poder contribuir de manera positiva para seguir construyendo una amistad entre los pueblos de esta región y la gente de América. Esta visita se suma a la reunión que tuvo la embajadora Kennedy con sobrevivientes del terremoto, que aún viven en casas temporales. Allí pudo conocer la artesanía que las mujeres realizan en sus tiempos libres. De otro lado, el Comité de Investigación de la Salud de Japón reveló que se han detectado más de 50 pacientes menores de edad con cáncer de tiroides, ocasionado por radiaciones nucleares originadas en la central de Fukushima tras el terremoto del 2011. Ante ello, el gobierno negó que dicha enfermedad tenga relación con el desastre nuclear y planteó que la radiación tiene un plazo de 20 horas de seguridad antes de emitir efectos dañinos para la salud. Sin embargo, la presidenta de la organización sin fines de lucro Niños Cuidados aseguró que el gobierno alenta a la población a comprar alimentos cerca al área de Fukushima, con el fin de impulsar el desarrollo sin saber que dichos productos son nocivos para las personas. Bien, nos vamos ahora a Italia. El partido de Silvio Berlusconi se retiró de la coalición progubernamental. Los parlamentarios de Forza Italia dejarán de apoyar al Ejecutivo. Sin embargo, el gabinete sigue contando con mayoría gracias a las divisiones en la derecha. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi retiró a su partido político Forza Italia de la coalición de gobierno. El movimiento era ampliamente esperado y se produce en vísperas de una votación sobre la expulsión de Berlusconi del Senado italiano por su condena a 4 años de prisión por fraude fiscal que le impuso el Tribunal Supremo en agosto pasado. No se dan ya las condiciones para que Forza Italia siga dentro de la mayoría parlamentaria y siga colaborando con el gobierno, dijo Paolo Romani, portavoz del partido de Berlusconi en el Senado. Se espera que el gobierno sobreviva sin el apoyo de Berlusconi, porque casi 60 diputados se rebelaron contra él a principios de mes y dejaron su partido con la promesa de apoyar al primer ministro Enrico Letta. Bien, dejamos a Berlusconi y nos vamos a Filipinas. Un tribunal congeló las cuentas bancarias del legendario boxeador Manny Pacquiao tras ser acusado de no pagar millones de dólares en impuestos. El luchador filipino Manny Pacquiao anunció que sus cuentas bancarias fueron congeladas por las autoridades, que lo acusan de no pagar impuestos por sus combates en Estados Unidos. La Oficina de Ingresos Internos, encargada de percibir los impuestos, congeló todas sus cuentas, reveló Pacquiao.
Según el boxeador, lo culpan de no cancelar unos 50 millones de dólares en impuestos por sus combates en Estados Unidos en 2008 y 2009, cuando estaba en el pico de su carrera. El boxeador de 34 años calificó de acoso este incidente con la justicia de su país, 2 días después de su victoria en Macao frente al estadounidense Brandon Ríos, triunfo que dedicó a las víctimas del tifón Haiyan. Esta victoria, tras 2 derrotas consecutivas, incrementó su popularidad en el archipiélago. A esto se suma que inició su carrera política en Filipinas, donde actualmente es miembro del Congreso, mientras que la prensa afirma que tiene ambiciones presidenciales. El atleta señaló que no ha infringido la ley. No soy un criminal o un ladrón, no tengo nada que esconder, me enfrentaré a este problema, declaró Pacquiao. Aunque no posee ningún cinturón mundial, Pacquiao sigue siendo uno de los deportistas mejor pagados del planeta. En el 2012, la revista Forbes informó que en ese año tuvo ganancias estimadas en 34 millones de dólares. Muy bien, y un juez de California ordenó al Estado rediseñar los planes de financiación para un proyecto del tren bala que unirá las ciudades de Los Ángeles y San Francisco antes de que comiencen las obras de construcción. Los votantes californianos aprobaron en el 2008 los planes de Estado para solicitar un préstamo de $10.000 millones para el ferrocarril de alta velocidad, el primero de este tipo en Estados Unidos, pero cambios en la ruta han provocado que el presupuesto se dispare a $68.000 millones, por lo que las autoridades han decidido frenar el proyecto de la Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de California hasta que ésta detalle de dónde provendrán los fondos adicionales. Bien, ya no hay tiempo para más. Nosotros agradecemos a Francisco Belaunde una vez más por estar con nosotros en el análisis y los dejamos con música. Un día como hoy de 1939 nace la gran Tina Turner. Nos vemos. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child.